Conciencia en construcción. La vida no se domina, se construye. Y este podcast nace justo desde ahí, porque educar, criar, emprender y liderar no vienen con manual. Aquí no hablamos desde la perfección, sino desde el proceso. Creo en la educación en conciencia, en la maternidad real, en las historias que no siempre se ven en redes y en la constancia silenciosa que cambia vidas. Este es un espacio para cuestionarnos, crecer y aprender juntos, porque mientras haya vida, siempre estaremos en construcción. Hola, estamos en Conciencia en Construcción con Jimena Naya, una psicóloga increíble que nos ha ayudado muchísimo en el ámbito a mí personal, del kinder, y hoy venimos a hablar de temas que ella ve en consulta, de qué es lo que requieren ahorita más las mamás como familias o los niños en sí de esta época, que son diferentes a los que yo necesitaba cuando era chiquita, ¿no? Total, Bienvenida, total. Jimena. Muchas gracias, Lola. Gracias por tomarte el tiempo, por estar con nosotros. Me encanta estar aquí contigo. Gracias por el espacio, por el increíble espacio que me das siempre en iniciarte. Fíjate que yo creo que algo muy importante de hoy en día en psicología infantil es que los papás ya llegan a consulta por orientación, con mucha facilidad, con mucha apertura, con mucha flexibilidad. Ya no es como antes cuando tú y yo éramos niñas, que eso no existía, ¿no? No, y que te mandaran con el psicólogo era, no, está loca, y los papás cerrados totalmente. Sí, cerrados, y además estaba como muy mal visto y había mucha ansiedad con respecto a ese tema. Hoy, la verdad es que la consulta infantil en torno a psicología tiene mucha alta demanda, pero también tiene un impacto muy positivo en la vida, en la calidad de vida de niños y familias. Entonces, bueno, este proceso ves de todo tipo de casos. Yo veo trastornos emocionales, conductuales, de neurodesarrollo, pero también, como te digo, de orientación y de acompañamiento. Porque luego hay papás que sí están como perdidos, ¿no? Estábamos perdidos, que es tu primer hijo, no sabes ni por dónde, o sea, no es que tengan como un diagnóstico el niño o algo muy específico, pero es, ¿qué hago? Sí, y pueden ser temas muy cotidianos, muy específicos, como sabes que nos vamos a mudar de casa y me gustaría saber cómo acompañar el proceso de mi hijo, o casos de otros cambios más abismales, como nos vamos a divorciar y me gustaría que el impacto fuera lo menor posible. Claro. Entonces, eso me encanta porque ya no esperamos a que haya una problemática específica en el niño, sino antes la tratamos. Un acompañamiento. Entonces, por un lado, esos dos temas que yo trabajo mucho en orientación. Me parece también importante mencionar que vivimos en un mundo sobreestimulado, sobresaturado también de información, y eso hace que las mamitas, que los papitos también constantemente vean un deber ser, una expectativa constante de cómo debo criar a mi hijo, cuando cada contexto es distinto, cada niño es súper diferente en su temperamento, en su genética, en su contexto. Entonces también es eso, ¿no? No generalizar. Y es que sabes que las redes sociales, bueno, yo que veo Instagram, por ejemplo, no te sale así, o sea, un mes es el apego, no, pégatelo y tiene que estar contigo, pero en 6 meses ya cambiaron y ya dijeron otra cosa. Entonces tú como mamá, me imagino, estás como, ¿qué hago? ¿Qué terror? O sea, voy a traumar a mi hijo, va a quedar fatal para toda la vida. Súper bombardeado, Lola, tal cual. Y eso crea mucha ansiedad. Y siento que nos aleja y nos desconecta mucho de nosotros como adultos, en conocernos y en conocer a nuestro hijo como realmente es, ¿no? Sin la expectativa de by the book tiene que ser. Ya. Porque eso se genera mucha ansiedad. Y algo que también noto mucho es que el mundo nos está cargando de detonadores que nos causan muchísima ansiedad, ¿no? Hay muchos papás en nuestra generación que vienen de sistemas en donde a lo mejor eran más autoritarios, mucho más desconexión emocional que ahora, totalmente. mucha más rigidez. Y pues nosotros crecimos así, ahora como cuando somos adultos, queremos un sistema de crianza totalmente diferente. No le voy a pegar, yo no le voy a gritar, yo no le voy a pegar. Y al final si le jalas el pelo. Y al final caemos un poco justo también en la ansiedad de hacer todo perfecto. Y obviamente también entender un poco que eso no es la expectativa. No, es que la perfección primero no existe y te daña muchísimo como mamá porque te sientes culpable todo el tiempo. Todo el tiempo. De que no logras llegar a ese estándar. Sí, que además y a tus hijos también, yo creo, ¿no? A tus hijos, y la culpa, pues es una emoción constante en la maternidad. Entonces, más que saber cómo lo tengo que hacer o cómo es lo correcto de hacer, lo importante aquí en este tema es la regulación y aprender a identificar lo que estamos sintiendo. No buscar la calma, no buscar la paz todo el tiempo, ser muy congruentes, ser muy auténticos en que todo se debe de sentir, pero también conectarme en qué hago cuando me siento de determinada manera para que mis hijos también
puedan tener las herramientas. Porque les vas a estar modelando esto. Si tus hijos lo ven en ti, pues para ellos va a ser totalmente fácil hacerlo. Y pasa mucho que entonces yo no quiero que mi hijo sufra, yo no quiero que mi hijo se sienta ansioso, yo no quiero que mi hijo... Entonces empezamos como que a tapar esas emociones que se sienten muy incómodas y a veces a largo plazo no les enseñamos a ellos a gestionarlas o a tramitarlas adecuadamente. Pero de momento dices, bueno, que no sienta, que no se frustre, no quiero que salga lastimado y vas, como tú dices, tapando todas esas emociones que no son negativas, son emociones. Son emociones. Pero un día van a explotar y el día que exploten va a ser terrible. Total. Entonces tienen un propósito justo. Entonces el acompañamiento emocional tiene que ver con eso, con que todo lo positivo y lo negativo, lo incómodo se pueda tramitar y se pueda gestionar. No es varita mágica. Yo creo que si le dices a un niño, o no te puedo comprar el helado, no te va a decir, qué buena idea, mamá, por mi salud, no me lo voy a comer Me hoy. encanta, odio los helados. No, se va a tirar al piso. Sí. Es natural. Sí, a mí Lorenza un día me hizo la ley del hielo desde las tapiocas, que quería unas tapiocas y que le dije que no, hasta la casa. Dije, está bien. Esta es una realidad, es una reacción natural de un niño de etapa muy preescolar y el objetivo precisamente es eso. Los límites para que funcionen no es que exista una frase que nos diga que el niño va a recibir perfectamente el límite, va a haber esa resistencia natural, pero mientras seamos congruentes, el límite se sostiene y el niño sabe lo que se espera de él, sabe de qué manera puede estar seguro en un entorno, ¿no? Sabe postergar gratificación y esperar, pensar a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces todo también tiene un desarrollo. Cuando un niño aprende a caminar, tú sabes, no es como que un día se paró y camina perfecto. Y corrió, no. Es un proceso desde que sostiene su cabeza, desde que se sienta, gatea, hasta que logra caminar sin ayuda. Igual con el desarrollo emocional, es un proceso largo también porque requiere mucho autocontrol, requiere mucho autoconocimiento. Entonces yo lo que les digo es, hay que ser pacientes en el proceso, pero siempre es bueno iniciar. Pero la mayoría de los papás que vienen contigo, por ejemplo, mencionabas hace rato, que ya vienen con más apertura, más listos para lo que les digas, pero aún en ciertos temas notas mucha resistencia, como no me puedes decir que mi hijo que trate esto así, o ya vienen listos, ya cuando vienen contigo es porque ya están listos para escuchar. Esa es una excelente pregunta porque ahí te voy a decir, yo creo que siempre va a haber ciertas resistencias, fibras sensibles, defensividad, pero yo siempre creo que no hay ningún cliente, paciente, ni ser humano resistente, sino más bien es tu manera de comunicarlo. De comunicar. ¿Cómo lo vas a comunicar para que esa persona, esa mamita, ese papito, realmente vaya muy alineado a sus valores y a quiénes son, para que lo puedan recibir? Y lo reciban no como una amenaza o como estarlo juzgando. Exacto. Ni como yo estoy bien, tú estás mal, porque no se trata absolutamente de eso. Por eso hay que explorar mucho también al paciente que llega contigo, al cliente que llega contigo, quién es, qué es importante para él, cómo es su estilo de vida. Y a partir de eso ya puedes recomendar, ya puedes abrirte a otras cosas. Claro. Porque si tú lo haces como de esto es para ti y para todos, no funciona así. No. Somos muy complejos como para pensar que es algo muy dirigido y muy específico, entonces... Y que todos son iguales y todos van a recibir la información igual, ¿no? Exacto, entonces yo sí creo que no hay esa resistencia si tú sabes comunicar y también pones muy en objetivo que el niño es lo más importante tanto para ti como psicólogo, como para los papás. Claro. Entonces, mientras tú no pierdas de vista ese objetivo, hay esa apertura. Sí, o sea, que los dos están en el mismo barco para sumar en el desarrollo del niño. Sí. 100%. Y también hablarles siempre con franqueza y con sinceridad de la importancia que tiene también una intervención temprana, un diagnóstico temprano, un trabajo multidisciplinario como el que hacen en Iniciarte, estar todos coordinados porque tú mejor que nadie sabes y así vas viendo realmente un desarrollo. O sea, un desarrollo, esas porque ventanitas y funciona. Y lo que nos decías, perdón que te interrumpa, lo que nos decías un día en el diplomado, la ventana está abierta totalmente cuando son pequeños, se va cerrando. Si nosotros como papás no buscamos ayuda cuando se requiere, esa ventana se va a cerrar y va a ser muy poco probable que podamos hacer algo por nuestros hijos. Sí, y precisamente eso que dice Lola está muy relacionado a la neuroplasticidad y cómo nuestro cerebro es muy maleable, muy moldeable cuando es en la infancia. Entonces, cualquier situación que tengamos que abarcar es muy trabajable, ¿no? Pero mientras más pasa el tiempo, mientras más lo dejamos pasar, esos surcos, esos circuitos se hacen pues, más rígidos. Entonces, el trabajo va siendo a lo mejor un poquito más complejo. Por eso a los adultos nos cuesta tanto trabajo modificar hábitos. Totalmente. Y eso que dices también, desde los hábitos que son importantísimos, desde una rutina, cómo crear una rutina saludable para tu hijo, ¿no? Cómo realmente quererlo conocer sin que sea esa personita que tú quieres que sea, que la sociedad hijo, es que eso, sabes que eso sí es bien difícil porque tienes todas las expectativas puestas en tu hijo
Sí. Y es complicado luego darte cuenta de decir, no, pues no es como yo quiero que sea. Sí, exacto. A veces me pasa, ¿no? Fíjate, Jime, que a lo mejor mi hija o mi hijo es súper tímido, le cuesta mucho trabajo hacer amigos, desprenderse de mí cuando vamos a algún lugar nuevo. Cuando vas explorando más o menos qué es el niño, qué le gusta, quién es realmente, te vas dando cuenta la expectativa no es que sea, ¿sabes? Como el foco de atención a otro lugar en el que vayas. Que como a ti te gustaría. Como a ti te gustaría. Entonces, sí le vas a dar la habilidad, porque es importante que tenga la habilidad para socializar, iniciar una interacción, adaptarse a un entorno, pero a lo mejor es más observadora, más analítica, y eso no es malo del todo, ¿no? Yo siempre digo, si tu hijo es impulsivo, es bueno en muchas cosas y en otras, bueno, tendríamos que ayudarlo. Cuando estás en el lado positivo, cuando te vas al otro lado, le va a causar muchos problemas. En el otro lado, exacto. Tenemos que ayudarlo como a, pues, orientar su conducta, ¿sabes? Autogobernarse un poco más. Pero no es que sea malo de toda la impulsividad. No, al final del día también son niños que se avientan a la alberca de agua fría sin pensarlo mucho y también es importante. Y de grandes los va a llevar a desarrollar a lo mejor y emprender sin miedo. Exacto. Entonces es como balancear un poco sus virtudes, sus habilidades, sus dificultades, igual con una niña introvertida, con un niño introvertido. O sea, no es que sea malo, que se tome su tiempo, que sea cauto, que sea observador, que sea analítico, es excelente. Pero en otras cosas también es importante que tome decisiones, ¿sabes? El overthinking, la ansiedad que a veces crea de este mundo interno tan rico que tienen los introvertidos, también como ayudarles un poco a la expresión. Ahí, por ejemplo, el arte, fundamental. De que les funciona muchísimo. El arte es un canal de expresión importantísimo para todos los chiquitos introvertidos, porque como no dicen mucho lo que hay aquí adentro y piensan demasiado, lo van a expresar por medio del arte. Expresan a través del arte. Y el arte te refieres, por ejemplo, a pintar, el baile. Música, es un método Sí, que ves niños, por ejemplo, yo en el kinder que veo niños que digo, les cuesta muchísimo trabajo hablar o expresar lo que sienten, pero van a clase de baile y bueno, se convierten. Sí, totalmente, y están expresando totalmente lo que tienen adentro, lo que tienen para dar, ¿no? Eso, como te digo, no quiere decir que no tengan que usar su voz, ni que tengan que tomar decisiones, claro que también lo tienen que aprender. Y tenemos que fortalecer eso. Claro, para que puedan adaptarse a un mundo como el que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. Pero es eso, Lola, o sea, es aceptar, es entender con empatía y es acompañar prácticamente, ¿no? Y tú, por ejemplo, también, yo sé que si vas a escuelas, tienes toda la apertura en estas escuelas. ¿Por qué vas a una escuela? O sea, yo sé por qué vas a una escuela, ¿no? Pero platícanos un poco, platícales por qué tienes que ir tú a una escuela cuando tú estás atendiendo a un chiquitín. Bueno, en la escuela es un contexto importantísimo en la vida del niño porque es donde pasa prácticamente la mitad. La mitad de su vida. De su vida. Sí. Y pues del año prácticamente, ¿no? Entonces es bien importante ver el funcionamiento del niño en ese contexto, sus habilidades sociales, cómo se adapta, sus respuestas también académicas, sus procesos de pensamiento, cómo trabaja en equipo. Y de esa manera también puedes hacer un acompañamiento muy integral, porque entonces ya te das cuenta de todo su panorama, porque tú lo vas a ver uno a uno, sus papás te van a contar el contexto en casa. Exacto. Pero la escuela es con 20 más. Con 20 más, exacto, cómo justamente se desenvuelve en un ambiente de más niños. Y también algo importante es que cuando tú analizas un comportamiento de un niño, que el comportamiento solamente es información, tienes que ver todo abajo, ahí te das cuenta también, es que a lo mejor el niño, el motivo de consulta es que es muy desafiante, ¿no? Y que pega y que muerde y que se porta mal. Pero en la escuela no pasa eso. Ahí te das cuenta que solo está pasando en la casa. Entonces hay algo que tienes que a lo mejor explorar con mucha curiosidad ahí específicamente, ¿no? Y en la casa no está pasando. A lo mejor ahí hay algo que también tienes que explorar con mucha curiosidad de por qué el niño se está comportando de esta manera aquí. Porque solamente lo representa en este contexto y en este no. Exacto. Entonces, por eso tienes que ver realmente al niño en diferentes contextos para poder entender muy bien qué es lo que está pasando. Y así también no etiquetas, o sea, te das la oportunidad de tener esa apertura de decir, a ver, algo está pasando, sí, pero ¿desde dónde? Sí, exacto. Y a lo mejor el niño necesita también un apoyo en la escuela. Las maestras necesitan a lo mejor estrategias o cierta orientación para poder entender cómo trabajar con él, qué puede funcionar con él. Entonces eso está padrísimo. Desde un especialista como tú, porque yo lo que pienso y digo siempre a los papás es tengo muchísimos años de experiencia. Soy mamá, tengo años de experiencia trabajando con niños, pero no soy especialista en esta área. Entonces, si alguien viene, un especialista, y me muestra qué puedo modificar, qué puedo cambiar, qué alternativas tengo como maestra, pues me abre el mundo también y puedo ayudar mejor a los niños, ¿no? Claro, y desde ese lugar, desde ese acompañamiento del psicólogo, del terapeuta, del especialista hacia la escuela, pero también desde el otro lado, desde yo como psicóloga,
lo veo una vez a la semana, 1 hora. Entonces, de repente que me escriban y digan, Jime, va avanzando en esto, o que me digan, Jime, ¿sabes que ha tenido 3 días en los que esto? Entonces, esa semana que yo lo vea, yo puedo trabajar, un poco más. claro. Entonces, es al final del día una pelotita que va rodeando al niño de bienestar, de tener atención hacia él, ayudarlo a desarrollar habilidades. Ay, sí, qué maravilla. Y eso es súper importante. Porque y sí antes se no ve un tenía... impacto. Sí, muchísimo, Sí se ve muchísimo. Antes no teníamos nada de eso. Ahorita que decías al principio, nada. Y justo ayer tuve un fin de semana con las mujeres de mi familia, que hablamos de temas muy complicados y así, pero nos encanta hablar de eso. Me encanta, o sea, de cosas que te dolieron de espacio. niña, Claro. a pesar de que mi mamá estaba enfrente, Claro. es que yo no lo hice. No, yo sé que tú no lo hiciste por lastimarme, pero me dolió. Son dinámicas Claro. que se crean. Y es contactar con esas emociones y que Lorenza, mi hija, esté presente. Le digo, le va a dar otra conciencia a ella, el saber que puede expresar sus emociones. Sí, y todas las emociones son permitidas, ¿no? Como decimos en el kinder. No todos los comportamientos y las reacciones van a ser toleradas. Porque Todas digo, puedes estar enojado, pero no vas a venir a aventar la silla. Claro, claro. Entonces, eso que dices es maravilloso, que también ya hay estos espacios como el tuyo, en tu podcast, donde puedas acompañar a muchas familias, a muchas personas, ¿no? Con temas súper interesantes, que también no sean figuras o personas muy alejadas de ellos, sino que están dentro de su misma comunidad. Claro, sí, yo lo conozco, sí. Y que digan, wow, o sea, puedo hacer una red de apoyo padrísima, apoyándome con esta nutrióloga, apoyándome con esta misa, apoyándome con esta psicóloga, y eso es súper nutritivo. Porque luego ves podcasts muy interesantes también. Pero sí, buenísimos, claro. Está en Estados Unidos, así en Inglaterra. Sí, pero esa que yo ni siquiera vive aquí, ¿yo qué voy a hacer? No. Pero también te sirve. Tienes que estar abierta a recibir toda esa información, yo creo, ¿no? Sí, abierta a recibir información y abierto siempre también a actuar, porque la acción es lo que nos lleva realmente a encontrar soluciones reales. La acción real, ¿no? Porque también te digo, o sea, es muy fácil decirlo a veces, recomendar cosas, y a veces pasa de, a ver, Jimé, intenté esto y no me funcionó, ¿ok? Y entonces es perfecto, vamos a irnos por este camino y vamos buscando la manera, pero la acción es lo que realmente lleva. No, y también darnos cuenta que hay veces que nos vas a recomendar algo como psicóloga, como especialista, pero en mi casa no está funcionando, entonces tenemos que buscar otro camino, ¿no? Porque como tú decías ahorita, pues se ve muy fácil, se escucha muy fácil, pero ahora que lo llevas a cabo, no, es que los quieres amarrar en un árbol a veces. Ahorita platicaba con Jimena, mi amiga, ya que tenemos 3 hijos las dos, y era de no, el jalón de pelos a veces con el primero, con el último ya no. No, es diferente, es que exacto, el hijo primero recibe... cada uno tiene papás totalmente diferentes, etapas diferentes de relación, etapas diferentes económicas, etapas diferentes de madurez, de todo. Entonces, aunque tengas los mismos papás, tienes un resultado totalmente diferente. Así de complejos realmente somos. Sí. Y respondiendo a tu pregunta de qué tanto están los papás abiertos a cambiar, creo que cuando ya llegan aquí, ya hay una apertura, ya hay una conciencia, ya hay un quiero ya alguien les mostró que hay algo que pueden hacer. Exacto, no vienen así como que la escuela me mandó condicionado, porque si no, entonces ya no pasa eso, y eso creo que es, híjole, para mí yo te diría... No, pues ya empezaste, claro, ya empezaste en positivo, no en negativo. Sí, porque yo en la escuela, por ejemplo, y es un diálogo que siempre tenemos todo el equipo, es, aquí no estamos para juzgar absolutamente a nadie, aquí ni está mal, ni está bien, ni está peor, ni está mejor. Es su forma de relacionarse, es una familia diferente, y así se lo hacemos saber a los papás, como tú decías hace rato. Sí, 100%, o sea, también aterrizar las expectativas, ¿sabes? El objetivo no es la perfección, el objetivo no es 100% estar regulados. Dinámicas familiares 100% sanas no existen, Lola. No existen. Entonces, sí los vamos a traumar, sí los vamos a... Pero el objetivo es estar conscientes de que la mayoría del tiempo pueda yo justamente encontrar mi propia regulación. Yo te diría que ese es el camino más importante. Primero conocer, o sea, como mamá, primero conocerme a mí. Generar lo que se llama interocepción, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Porque a veces estamos muy ajenos, pensamos que todo es mental, separamos el cuerpo y la mente, y es uno solo. Y ahí es en donde realmente está el trabajo, ¿no? En el sentir, en el actuar, en el pensar y en el gestionar. Pues siempre dicen, antes de que venga el niño, primero vengan los papás. O sea, primero quiero conocer a los papás, ver cómo se relacionan los papás, porque de ahí viene todo. De ahí viene todo. Porque te dicen, no, es todo perfecto en la casa. No soy especialista, pero te das cuenta que en la casa no está todo perfecto. O sea, no vengas a decirme eso, no lo necesito, no te voy a juzgar. No te voy a, exacto. Está bien que le estés pasando fatal, ¿qué podemos hacer para acompañar a tu hijo aquí? Exacto. No te voy a juzgar en el sentido de que no te voy a decir que lo estás haciendo mal, no te voy a decir que
No. Simple y sencillamente es explorar, te digo, como siempre la palabra me gusta, es explorar con curiosidad, con ganas de entender ese contexto. Para poder ayudar. Para poder ayudar. Porque te das cuenta, o sea... Sí te das cuenta. Como tú dices, el niño está toda la mañana en el colegio, todos los días. Te das cuenta de muchísimas cosas. Entonces dices, no me checa que tú vengas a decirme esta cosa de casa, que entiendo, muchas veces es como una defensa de le estoy pasando muy mal y no necesito venir a contar mi historia para que tú me vayas a juzgar. Exacto. ¿No? Porque eso es lo que piensas, ¿no? Es lo que piensas y a lo mejor eso hace que no tomes esa decisión, claro. ¿no? Que no te abras. Y ahorita que lo dices justo como, por ejemplo, tú que trabajas en colegio, que ves a niños todos los días, ¿no? Y que cada niño está en un segmento, en una etapa de desarrollo, que cada niño tiene su ritmo, eso lo hemos hablado mucho, claro. Pero también hay hitos del desarrollo, ¿no? Que nos enseñan a acompañar al niño y a entender cómo se está desarrollando. No lo estoy comparando, pero en esta edad tiene que haber estos edad, comportamientos. Socioemocionalmente, eso es lo natural, lo importante, el tipo de juego que tiene que tener, a nivel cognitivo, a nivel... Cuando ves ahí un impairment, ahí es en donde dices, necesito platicarlo, abordarlo y aterrizarlo porque algo está pasando, ¿no? Claro, y al final del día es igual de importante el desarrollo cognitivo que el desarrollo socioemocional, el desarrollo motriz, entonces es una esferita de Yo les digo a los cosas. papás siempre que un niño emocionalmente sano y fuerte va a ser un adulto funcional. Sí. El conocimiento llega por añadidura y le va a ser tan fácil aprender porque está listo, está seguro. Sí, las habilidades blandas, que al final del día es lo que te da resiliencia, Lola. O sea, el camino, tú sabes, nunca va a ser lineal, siempre va a haber obstáculos, va a haber estrés, que tanto sabemos lidiar con el estrés, que tanto sabemos tomar decisiones, tomar acción, regularnos, trabajar en equipo, comunicarnos. Todas esas cosas son importantísimas y no necesariamente las aprendemos. También a veces no sabemos cómo enseñarlas o nosotros mismos no las aprendimos, ¿no? Entonces... Sí, nadie nos las enseñó porque así se usaba, porque así era en ese momento, pero ahorita ya tenemos esa información. ¿Qué podemos hacer con eso? Sí, y a veces, por ejemplo, una pregunta que también me hacen es, a ver, Gina, a mí me pegaron y yo tengo un trabajo, tengo una pareja, tengo hijos, a mí esto es como de, ¿por qué tengo que hacerlo diferente? Y yo siempre les contesto así, ver, el trauma no es como lo imaginamos, de tener una camisa de fuerza y estar en un psiquiátrico, eso no es el trauma, ¿no? El trauma puede ser una reacción, una respuesta de nuestro propio sistema nervioso, ¿no? ¿Qué tan amenazante percibimos el entorno? ¿Qué tan hipoactivos o desganados, desmotivados estamos en un entorno, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que nos ha rodeado en nuestra mente. Por lo que vivimos, por las creencias. Y también digo, velo así, o sea, velo, ok, estás funcional, estás vivo, tienes una vida del deber ser, pero ¿cómo está tu relación de pareja o tus relaciones interpersonales? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Tienes alguna enfermedad, alguna contractura muscular? ¿Cómo duermes? Entonces ahí te das cuenta y dices, no, pues sí no estoy durmiendo bien. Claro. O sabes que sí, la verdad estoy muy irritable y no tengo tiempo para estar con mis hijos y entonces mi esposa es la que está con mis hijos. Y ahí es donde te das cuenta y dices, es que eso es el trauma, no es... Y lo tienes que sanar. No va a desaparecer el trauma, ¿verdad? O sea, el trauma no desaparece, lo integras. Exacto. Aprendes a identificarlo, lo integras y aprendes precisamente a sentir tu cuerpo. Y lo aceptas. A ver, sí pasó esto y me dolió horrible. ¿Me traumé? Sí. Y todos nos hemos traumado y nos seguiremos traumando, pero te digo, o sea, no podemos evitar que eso pase en nuestros hijos, pero sí cómo ayudar, es exactamente, me encantó la palabra que utilizaste, a integrar. A integrarlo. Lo que está pasando a mi alrededor. Porque luego como que queremos separar muchísimo la luz de la oscuridad, o sea, lo feo que sentimos con lo bonito, y nada más queremos sentir lo bonito, y entonces queremos como ocultar todo lo feo. A la hora que sale, es terrible porque se vuelven demonios. O sea, demonios metafóricos. Costo, ¿no? Al final del día, tú tienes un sistema nervioso, ¿no? El otro día me dice un papá, pero un niño de 4 años se puede traumar. Y es, claro, tiene un sistema nervioso, igual que tú, que reacciona como un escáner para ver seguridad y amenaza, y si hay amenaza, va a reaccionar, ¿no? Claro. Va a haber taquicardia, va a haber respiración, se va a orinar, va a tener miedos, Entonces, claro que responde, eso no es chamanería, no es algo como literalmente neurociencia. Es científico. Tal cual. Así es. Tienes un nervio vago que conecta tu cerebro con todos tus órganos y entonces van a mandar una respuesta. Aunque a lo mejor no haya nada en tu ambiente, pero mi ambiente es tan impredecible, tan caótico, tan desorganizado, que aunque no esté pasando nada en este momento, mi cuerpo ya está reaccionando. Yo estoy en huida, en supervivencia. Ya tengo a lo mejor colitis, gastritis o estreñimiento. ¿Por qué? Porque
al final del día todo tiene una respuesta orgánica. O sea, tengo que estar alerta todo el tiempo porque mi entorno no es seguro para mí. Y tienes alto el cortisol y probablemente a lo mejor pasa mucho, ¿no? A lo mejor de chiquita la productividad es algo muy importante en tu casa, el reconocimiento o el aplauso pudo haber sido de tus calificaciones y entonces a veces también es esa presión interna, a veces ya no es externa, es interna. Es interna. Y si no lo has trabajado, como tú dices, está en el sistema nervioso. Entonces, cada que pasa algo, tú ya siendo adulto, tu sistema nervioso te recuerda el de, córrele, esto es terrible, corre, estás en riesgo, en terror. Te recuerda, exacto. Por eso te digo que al final del día no es de que el trauma nos haga 100% estar disfuncionales. Muchas veces sí, ¿no? Muchas veces no. La depresión, por ejemplo, también está muy misconception, como que tiene esta imagen de que tenemos que estar llorando en nuestra cama sin podernos parar y sin poder... No, hay mucha gente que se deprime, que tú la ves sonreír, ir a trabajar. Son pero funcionales. se ve como irritabilidad. La depresión siempre se ve como irritabilidad, como mecha corta, como mucha... Es quejarme constantemente. Y tú puedes decir, no, pero yo me levanto, yo me baño, yo voy, yo soy hago. funcional, trabajo, llevo a mi esposa a la escuela, pero estoy deprimido. Exacto, estoy deprimido. Entonces, al final del día, la depresión es más que nada que una hipoactivación, ¿no? O sea, entrar a tu nivel, justamente tienes varios sistemas nerviosos, simpático, parasimpático, y entrar a un nivel de activación hipoactiva, que es un dreno de energía que no te alcanza para hacer todo lo que tienes que hacer, que es abrumador, que es... Entonces, ahí también es justo cómo se está sintiendo mi cuerpo, ¿no? Y eso les pasa a los niños también. Claro que les pasa. Y a los adolescentes. Por eso te digo, Jimé, los niños se deprimen, Jimé, los niños tienen ansiedad, Jimé, los niños se trauman, tienen un sistema nervioso. Como tú, ya de adulto. Y lo que a lo mejor para ti es hacer bolitas y palitos 3, para un niño que a lo mejor no tiene la motricidad, para un niño que a lo mejor no, claro que se va a estresar, claro que para él va a ser, no llego a esa etapa. Y ya no quiero ir a la escuela. Ya no quiero ir a la escuela, mami, me quiero quedar contigo, me duele la cabeza, mis puedo ir a la enfermería, mis tiqui, tiqui, tiqui. Claro. Entonces ahí por eso es importante hablarles de todo lo que están sintiendo los niños. ¿Para qué? Como dijiste tú, lo integren. Lo integren. El divorcio, tienen que entender que es un divorcio. A veces no les decimos precisamente porque no lo van a entender, están muy chiquitos. Y no los quiero lastimar. ¿Para qué los lastimo? Claro que tenemos... Subestimamos a los niños. Claro, y luego van ellos sabiendo que algo sucede, pero no están seguros de qué, y no saben en qué momento va a pasar otra cosa, de la cual tampoco están seguros que, entonces sí hay que explicarles. O sea, están como en el limbo, o sea, no sé, no tengo una comunicación certera, no sé ni dónde estoy parado. Entonces mis emociones, pues estoy sintiendo una ansiedad terrible porque no tengo certeza ni de un lado, ni del otro, ni de la escuela. Sí, y no puedo confiar, y además para mí es difícil todavía entender el mundo, entender un poco la temporalidad, saber qué día es hoy, saber que el viernes me voy con mi papá, saber que... Entonces, todo eso termina siendo abrumador, ¿no? Y por eso es bien importante también acompañar a los niños en una rutina que les dé a su sistema nervioso nada más que seguridad, que ritmos, que ciclos, porque al final del día... O sea, desde la rutina de dormir, de comer, de... Claro, de que todo eso sea predecible y que también sus ritmos se hagan cronológicos, también es importante, ¿no? Igual en los papás, porque a veces también es un poco como, ¿a qué hora se duermen ustedes? ¿Cómo comen? ¿Cómo duermen? No, pues nos dormimos tardísimo, no, pues... Y al final del día también, o sea, el dormir es importantísimo para la salud mental. Y a veces decimos, bueno, yo duermo 8 horas, pero me duermo a la 1 y me levanto a las... No, es que eso no funciona. O sea, el objetivo siempre es que tu ritmo circadiano se alinee a cuando sale el sol, cuando se mete el sol, dormirte temprano y despertarte temprano. O sea, qué información tan importante. Y lo descuidamos mucho, Lola. Lo descuidamos muchísimo. Entonces, y en los niños lo descuidan. O sea, cada vez hay más conciencia, pero yo sí veo que eso lo descuidan mucho. Entonces luego llegan a la escuela, o sea, yo me pongo en la escuela que lo veo y es de, no, es que sale irritable de aquí, es que ¿a qué hora se durmió? No, pues se duerme como a las 11:30. Sí, pues ¿quién va a aguantar esa hora? O sea, no se puede dormir un niño. Sí se puede dormir, nada más que asume las consecuencias que va a tener. Sí, culturalmente en México, la verdad es que tenemos muy malos hábitos de cómo nos dormimos. Cenamos tardísimo, nos dormimos tardísimo, pesadísimo todo el tiempo. Entonces, en otras culturas, sí es un poco más cuidado, ¿no? O sea, cenar 7 de la noche, ya acostar al niño a esa hora. Y la verdad es que los niños tienen una mayor calidad en ese sentido. Claro, porque tu cuerpo se regenera también. Justo en el episodio que hice con Nani Alfaro, me encanta, que es nutrióloga, y eso hablaba mucho sobre el sueño, sobre de que tu última comida tiene que ser 6, máximo 7. Sí. Y aquí en México, claro, yo me incluyo, son las 8 o 9 de la noche.
y estamos comiendo sopes, cenando sopes, enchiladas, pozole. Lo que caiga porque ya estoy cansadísimo, ya no duermes bien. Ya no duermes bien. Y justo como te decía Lola, o sea, al final del día también a veces nos enfocamos en que tengan muchas clases extracurriculares los niños, te lo he platicado mucho, clase de todo, que el niño sepa de todo, pero al final no sabe de nada, está sobresaturadísimo. Entonces, yo creo que es mejor siempre empezar de a poquito y qué le gusta a mi hijo realmente, ¿no? Veo que desde que es chiquitita le encanta dibujar y se sienta en la mesita y dura horas, arte. Claro. Y que vaya experimentando y siendo habilidoso en el arte, ¿no? El otro día tenía una adolescente que estaba buscando precisamente una orientación vocacional, ¿no? Y entonces mis papás toda la vida me llevaron a todos lados y he hecho de todo, pero no sé quién soy, no sé qué me gusta, no sé qué estudiar. O sea, sé hacer muchas cosas, nado perfecto, ando en bici, pádel, pinto. Pero no sé qué disfruto, o sea, como que todo el tiempo estuve haciendo y Claro. y ahorita no sé qué es lo que más me acerca a mí misma, ¿no? Y bueno, elección de carrera, decisión importantísima, que también parte de tu autoconocimiento. Entonces, bueno, por eso te digo... No de lo que tus papás quieran, de lo que tú quieras. Tú quieres, obviamente. Entonces, bueno, son cosas interesantísimas e importantísimas que también se acompañan en la terapia, que también se acompañan. Pero qué padre también que los papás la puedan traer y acompañar, ¿no? Sí, también. O sea, también. Te llevé a todos lados porque pensé que era lo mejor que tuvieras así fueras... Claro, siempre pensamos que es lo mejor. Sí. Y llegó con todo punto, el amor. Ya no sabes, ahora te llevo, pues te acompaño al psicólogo. Sí, a ver qué realmente necesitas. Es que, ¿sabes qué? Que los papás nos perdemos en entender que el juego sin sentido para nosotros, a los niños les da todo el sentido. El no hacer nada, el aburrirse, el inventar. Lo acabas de decir. Es cuando sale la creatividad al 100. Todo. El juego es el juego método libre de investigación más importante. Libre. Y me encanta que lo digas así porque el libre es sin reglas, es de exploraciones, de aburrimientos, de creaciones, de de exploración, ¿no? Que realmente te ganas de hacer ahorita. Claro. Y entonces busco qué es lo que a Y mí es cuando me sacan gusta ya el hacer. vaso, le ponen agua, jabón, lo revuelven, luego le ponen pasto, hacen un tiradero. Está bien. El juego es lo mejor y lo que más naturalmente porque ayuda también a los papás todo. luego es que juego con él, yo sí juego con él toda la tarde, es que tampoco tienes que jugar con él toda la tarde. No. Déjalo solo, que juegue solo, que invente. Habrá momentos de jugar juntos, juegos de mesa, pero habrá otros que no. Sí, y entonces el juego termina siendo muy dirigido y cuando el niño va a jugar o viene a jugar, por ejemplo, no sabe a qué jugar o espera una instrucción o espera que solo sea un juego de mesa con reglas, que los juegos de mesa son maravillosos, pero más bien para funciones ejecutivas y otras habilidades sociales, pero para él poder realmente explorar su entorno, tomar decisión, liderazgo, crear, es como muy frenado, ¿no? Entonces el juego sí es todo. Tengan muchísimas oportunidades para jugar libremente. Y luego están saturados, como dices, toda la semana de clases. ¿A qué hora van a invitar a 2 amigos, 3 amigos a jugar a nada? O solos. Y sobreestimulados y súper cansados. Entonces sí, o sea, yo a veces digo, wow, este chiquito se levantó a las 5 de la mañana, o sea, más que muchos adultos que yo conozco a mi alrededor, se viene durmiendo a tal hora, no para, y digo, wow, o sea, realmente tienen rutinas extenuantes que no necesariamente son las más saludables. Ni las ideales para él, claro. Para él, ¿no? Digo, y no, con esto no estamos diciendo en lo más mínimo que no vayan a clase de educación, de natación. Vayan a clase. Lo necesitan deporte, actividad física, arte, convivir con otros niños fuera de los niños de la escuela. Claro que sí, pero no se necesita. No saturado. Salir de la escuela 1, 2, 3, 4, 5 clases, dormirte y repeat. No se necesita. Pero no será también, pregunta, ¿no será también que lo haces como mamá porque no sabes qué hacer con tu hijo en tu casa? ¿Te abruma el qué voy a hacer con él todo el día en mi casa? Es válido, sí. También. Y mejor lo entretengo y que se canse afuera. También es eso. Y a veces pensamos justo que se va a cansar, pero lo único que estamos haciendo es que le estamos generando más cortisol. Y a veces Y llegan así a la casa. Y aparte a lo mejor llegan y la tele y la pantalla y el estímulo y entonces realmente es demasiado. Pero sí, tienes razón en eso porque también culturalmente en México los horarios escolares son cortos, ¿no? O sea, los niños salen 1 o 2 de la tarde, por ejemplo, de un preescolar, cuando a lo mejor en otras culturas... Salen hasta las 4 o 5, ya con deporte, tarea, comidos. Y laboralmente para una mamá, para un papá o para organizar sus tiempos es más flexible. Entonces entiendo mucho esa parte, sí, pero ojo, nosotros queremos que nuestros niños toleren la incomodidad, toleren el estrés, nosotros tenemos que empezar a tolerarlo también. Y tenerlos en casa sí puede ser también extenuante y demandante, y lo entiendo,
pero también es algo que nosotros, como lo dijiste en un inicio, es modelarlo, Claro. recibirlo, aceptarlo y cómo realmente nos regulamos cuando aquí es un caos, cuando ya te dije que te bajes del sillón, cuando... Y también reconocer, eso lo hablé no sé en qué, si en un episodio, en un video que subí, de también reconocer cuando estoy agotada. Pero si me enojo nada más, mi hijo no va a saber ni por qué me estoy enojando. No vas a ver. Pero si se lo digo, vengo agotada, hoy no tengo ganas de jugar contigo ahorita. Sí. Juega solo y en media hora vemos a ver cómo estamos. Un break. O sea, el niño también va a saber de, pues mi mamá se cansa. Claro. Porque queremos ser súper mujeres, súper mamás, y eso es agotador. Claro, se cansa, se atiende, o sea, no se desvalida, no se deja ahí. Se toma su break y veo cómo se encarga de sus emociones. Veo que mi mamá cada que se enoja, se quita los zapatos y se mete a bañar, por ejemplo, ¿no? Y entonces veo cómo se encarga de esa emoción, entonces ya no es un poco incongruente. Y aparte la habla, o sea, me la está diciendo, entonces ya sé lo que está pasando. Exacto, y es súper válido. Porque si no llegas furiosa del trabajo a gritonear, porque es tu única manera de hacerlo, y el niño es de, no, pues algo hice mal yo, porque mi mamá me grita todo el día. Sí, y en ese tema, por ejemplo, las rutinas extenuantes, tampoco a veces queda tiempo para la conexión. Para la conexión de a veces, ¿sabes?, platicar o hacer un juego 1 a 1, o incluso estar regulados y descansados un poquito más en casa, ¿no? Con un frenito, con ir bajando un poco el ritmo de la tarde, que también es súper importante bajar esos ritmos. Entonces, sí, es súper importante la actividad física, es súper importante tener clases extracurriculares, el tiempo exterior, la socialización, fundamental, pero no se necesita que tu hijo sea todólogo, que tu hijo sea experto en todo, eso no se necesita. Una vez escuché que te decían, cuando son niños tienen que probar muchas cosas, sobre todo en deportes. Obviamente no al mismo tiempo. Mételo a tenis porque quiere tenis. A los 6 meses quiere natación, mételo a natación. Que pruebe. Va a llegar un momento, una edad en la que le vas a decir, ahora sí, escoge uno. Enfócate. Enfócate en uno. Ya probaste varios, ¿cuál te gustó más? Ahora sí, porque obviamente como niños chiquitos quieren probar todo, quieren ir a todos lados, porque van los amigos, ¿no? No, ya quiero ir a natación, quiero ir a taekwondo, quiero ir a... Está bien, pero tienes que cumplir también cierto tiempo. Sí, obsérvalo siempre, obsérvalo con curiosidad. ¿Dónde es más él? ¿Qué disfruta más? ¿Haciendo qué? ¿Con quién? ¿En qué lugar? Eso es súper importante. Aunque yo quiero que sea futbolista o tenista, no te toca. Exacto, yo quiero que toque el violín, pero lo detesta. Ok, métete tú a clases de violín, cumple tu sueño, hazlo, vuélvete violinista tú, claro. Y él no tiene tanta alineación en eso, ¿no? Pero es excelente moldeando plastilina increíble o armando legos. Entonces sí es un poco alinear eso, ¿no? Y bueno, yo creo que también como papás hay que soltar un poco ese control, es bien importante, soltar un poco ese control. Y confiar en nuestros hijos, ¿sabes qué? Confiar, observarlos con curiosidad. Sí, que si no confiamos en ellos, ellos lo saben y lo sienten. Sí. Si no les damos esa oportunidad de creo en ti, mi amor, tú puedes. Sí, una pregunta que yo siempre les hablo a los niños es, ¿en qué lugar o haciendo qué eres más tú? ¿Te sientes más cómodo? ¿Te sientes más feliz? Y ya te dicen, ¿no? En mi casa. Linda pregunta. O te dicen, cuando voy al club campestre a jugar. Entonces es bien importante también eso, porque que te nutre. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Soltar el control, observar con curiosidad, conectarte. El tiempo de conexión es fundamental. Pero el control, ¿por qué crees que sea? Por miedo, ¿no? El control es porque te da miedo. Que los traumes, que entonces prefiero controlarte y es todo lo contrario. Sí, por miedo, exactamente. Y terminamos, rigidez, terminamos al final del día abrumados, terminamos... de todo no cumpliste las expectativas que pensabas. Sí. Y con esto no estoy diciendo que el niño tenga que estar todo el tiempo relajado, no, por supuesto que no. O sea, es importante también, como te digo, fomentarles el pensamiento a largo plazo, fundamental, que las cosas no sean inmediatas. Que eso los va a llevar a frustrarse sí o sí. Y nos va a llevar a orientarse a conseguir algo. La motivación es algo que es muy fluctuante. O sea, a veces podemos tener toda la motivación y un día podemos decir, no quiero, pero con todo, y mi amor, hoy tienes flojerita, hoy estamos cansados. Sí, lo entiendo, yo también hoy no tenía ganas de ir a trabajar, pero con todo y flojerita vamos a hacerlo. Al final del día le puedes decir, mira todo lo que hiciste hoy en un día, y fue un día difícil, pero lo atravesaste. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Entonces, también otra frase es un momento, no es para siempre. Tú puedes con ese momento, tú puedes atravesar ese obstaculito que está ahí, pero yo no te lo voy a quitar, ni tampoco te voy a dejar que no lo pases porque no puedes o porque no eres capaz o porque no lo vamos a atravesar. Yo lo voy a atravesar contigo. Pero tienes que atravesar. Es atravesar el miedo. Porque si no te quedas
Paralizado. Sí, paralizado. Y sí, los niños, obviamente, todos los adultos, todo el ser humano siempre tenemos miedo, ¿no? Está la emoción del miedo. Sí. Pero ¿te quedas en el miedo anclado? Sí. ¿O ayudas a atravesar ese miedo? ¿Y cómo ayudas a atravesar ese miedo? Sí, tal cual. Y es precisamente ayudarlos a entender que, por ejemplo, el primer día que vienen nerviosos, yo les digo, no, o sea, estás nervioso, es tu primera clase, la primera vez siempre sentimos nervios. Yo también tengo nervios, ¿no? Yo no te conozco y también tengo nervios. Entonces, es eso, ¿no? La primera vez siempre es difícil y después nos vamos adaptando y después vamos generando la habilidad para adaptarnos a ese entorno. Claro. Y es entrenar ese músculo. A ver, esto es una frase muy sencilla. Los músculos se crecen ¿cómo? Con estrés, rompiéndolos. Se hacen más fuertes. Los niños, los adultos también. Entonces necesitamos llevarlos y exponerlos a situaciones frustrantes, exponerlos a situaciones, porque así es como se va creando esa resiliencia y esa autoeficacia de yo puedo. Y no caemos en decirle, eres la más bonita, eres el más inteligente, eres el mejor dibujante, porque no, siempre va a haber alguien mejor. Sí, claro. O sea, no es que no sean, probablemente son muy buenos en O sea, eso, para mí eres la más bonita, eres mi hija. pero siempre va a haber alguien mejor. Claro. Entonces va a llegar el niño y va a decir, qué bonito dibuja el otro, me siento, toda la vida me dijeron que yo era el que más dibujaba. Entonces, la autoestima no tiene tanto que ver con decirles todas estas palabras, sino con que se sientan capaces de enfrentar. Tú puedes hacer cosas difíciles, es un momento, no es para siempre, tú puedes con eso. Órale, guau, o sea, aquí estoy yo, te voy a acompañar, ¿qué necesitas? Esa autoeficacia, por ende, va a tener una buena autoestima. Y sabes que sí, y sabes qué, eso que dices del dibujo y todo, se vive mucho, por ejemplo, en el kinder, ¿no? Ya dibujaron, libre. Mi amiga me dijo que mi dibujo está horrible. Sí. Bueno, ella lo ve horrible. Sí. ¿A ti te gusta? Sí. Si yo regaño a la otra niña o le llamo la atención porque le dijo que estaba horrible, le estoy enseñando a la otra a que no. No puede recibir malos comentarios. No. Lo que siempre... A ella no le gustó y está bien. Dio su opinión. ¿De quién es el dibujo? Tuyo. ¿Te gustó? Sí. Eso es suficiente. No necesitas más, mi amor. Sí. Conforme vaya creciendo la otra chiquita, a lo mejor lo va a poder hacer de una palabra más amable, desde un lugar más. Y sí se lo tienes que decir. A ver, pero qué bueno puedes pensar que está horrible, pero le puedes decir a mí no me gusta. Y ahorita que me dices eso, me encanta ese ejemplo porque culturalmente, y siempre saco culturalmente, porque todo tiene que ver con nuestro contexto, pero aquí en México también estamos muy acostumbrados a maquilar un poco las cosas para que no se escuchen fuertes o frontales o directas. Y todo es como, no quiero conflicto, no quiero problema. Por encimita. Y creo que también tenemos que aprender ya a cambiar eso, ¿sabes? A recibir retroalimentación, a recibir comentarios. O sea, cuando sintamos algo lo podamos decir frente al otro, sin pelos en la lengua, con educación, pero sin pelos en la lengua, porque aquí en México todo es así. Bueno, en el norte son más frontales, pero aquí en nuestra zona... Pero llega alguien del norte y te dice las cosas como son y es así de este pelado. Qué agresividad, qué esto. Y la verdad es que no, porque hay que aprender a poner límites, hay que aprender a dar nuestra opinión. Y también hay que aprender nosotros a no tomarnos todo personal y también, ¿sabes? O sea, como dices tú, tomar esos comentarios. No, y a ver, si hice algo mal o estoy actuando de cierta manera, me van a llamar la atención. Y esa comunicación es la que nos lleva al entendimiento también claro, a la acción clara. Y es algo que yo veo mucho, que hay muchos niños muy complacientes, con mucho miedo a eso. Entonces, otra vez, otra cuestión cultural que es importante tomarla en conciencia. Y a veces nosotros lo tenemos muy intrínseco, ¿no? Que vamos diciendo perdón a todo el mundo de, ya me tropecé y te pedí perdón por tropezarme. Así, Oye, no, y perdón esto, perdón. Entonces, es muy, muy, muy inconsciente. Por quedar bien, ¿no? Por quedar bien, ya me invitaron al compromiso, ni quiero, ni puedo, estoy drenada, pero ahí voy, ¿no? No, si no quieres, si no puedes, estás cansada. Y si la otra persona se enoja, se molesta, esa vez va a ser su tema. Claro, asúmelo con responsabilidad, discúlpate, lo que tú quieras. Aprende de que no canceles los planes en el último momento, aprende la situación, pero es muy válido que les enseñamos a nuestros niños a decir no, que estamos hablando por teléfono, no, hoy no puedo porque hoy quiero estar con mis hijos, o no estar diciendo perdón todo el tiempo, o no estar siendo complacientes todo el tiempo con la autoridad. No se crean, sí hay que ser respetuosos, pero también hay que aprender a cuestionar un poquito más. No, y saber que todas las decisiones que tomes, pues va a haber consecuencias y las vas a tener que asumir. Sí, buenas, malas, que el otro se enojó, pero es responsabilidad y respeto ante todo. Pero se enoja él, pero yo no quiero ir, no le estoy faltando al respeto, estoy siendo asertiva, estoy diciendo que no porque no puedo ir o no quiero ir hoy. Si se enoja, pues tengo que asumir que se puede enojar. Pero es con tal de que no se enoje nadie. Yo le digo mucho a Mauricio, porque Mauricio, mi marido, es de...
pues no sabe hablar mucho de sus emociones, no le gusta el conflicto. Yo soy muy confrontativa, yo me voy al extremo, ¿no? ¡Qué bien! Pero le digo, Mauricio, prefiero que ahorita me digas lo que no te gusta, lo que no estás de acuerdo. Bueno, hace muchos años se lo decía, a que a los 60, 70 años te quieras divorciar, y porque estoy loca. Con el resentimiento a todo lo que da, ¿no? O sea, prefiero que ahorita me digas, oye, estás loca, te estás excediendo, a que en 20 años me digas que por mi culpa, no, también tú vas a tener que ver, porque nunca pusiste límites. Exacto. Tú vas a tener que ver, porque el resentimiento es contigo. Claro. Con tu capacidad de no haberte escuchado, de no haber dicho lo que sentías en ese momento. Entonces me encanta que lo digas, porque si yo también lo tenía platicado con una amiga y le estaba diciendo, voy a ser muy frontal contigo, pero porque te quiero y porque no quiero que después de tomar esta decisión tengas resentimiento hacia mí. O sea, si tú quieres hacerlo, ve por ese feeling, hazlo. Yo no lo voy a hacer, pero siempre como que atendiéndonos a nosotros Así primero, es. con mucho respeto. Y que ser frontal no es ser agresivo, ¿no? No, claro que Entonces no. me encanta que lo pongas en palabras. Ni poner límites, ni mucho menos. Porque tú eres líder de un equipo. Sí, hace hace rato te lo decías, o sea, tienes que expresar lo que sientes. Puedes decir todo lo que quieras, el chiste es cómo lo vas a decir. Y sabes que como líder, en todo el equipo nos ha servido muchísimo eso. Que era es que al principio, cuando empecé siendo líder, porque ya Silvia se fue, era de, no, es que tú tienes que decirles a las demás. No, Silvia, alguna Miss. Y yo le decía, es que a mí no me toca, porque este tema no es en el kinder, no es con el kinder, es personal. Y siempre les digo a todas, tienes un tema personal porque te hizo una mala cara, no te gustó la contestación, ve, dile, primero. Sentí horrible y a lo mejor la otra persona ni cuenta se dio, no fue intencional y tú ya tienes unas marañas en la cabeza que lo vas a hacer gigante. A mí no me toca. Te toca resolverlo a ti. Y eso nos ha construido como equipo padrísimo. Eso es importantísimo, ¿no? Como, who's got the monkey? Este no es mi mono. O sea, yo como directora tengo cosas que resolver y claro que sí, pero hay cosas que no son mi mono y que yo no te puedo quitar tu voz, ni tu palabra, ni tu capacidad de resolver porque tú tienes que aunque estén dentro del kinder, eso ya es tuyo. Sí, el conflicto, lo que sea, le veremos que sigue, ¿no? Pero tú primero, y como con los niños igual, Lola, ya sabes, pasa un problema, primero dile tú al niño con tus ojos y con tu cara el no, díselo, ya fuiste, después de con la maestra, si no te escucha el niño, y tercera, yo siempre les digo, apártalo de tu cuerpo, o sea, si hay un límite físico que se esté cruzando o se esté invadiendo, apártalo de tu cuerpo, ¿no? Entonces, si no nos podemos pasar primero esa capacidad de uno a uno decirnos las y fíjate cosas. Que eso modelamos muchísimo en el kinder, lo creo muy importante porque yo les digo a los papás y a las mises, obviamente, hablamos mucho de esto, es los niños que no respetan límites, ok, pero los niños que siempre dejan que pasen por ellos, por encima de ellos, ahorita es en el kinder, primero de kinder, segundo de kinder, al rato va a ser su jefe del trabajo, el novio, una amiga, ¿en qué momento van a aprender a poner límites? Entonces acercamos a los dos, yo les digo el agresor y el agredido, pero no son, o sea, no es por en plan adulto, y es el que fue agredido tiene que poner límites con sus palabras, desde los bebés, a los bebés no hablan, pero nosotros, no me gustó, me dolió, me hiciste llorar, no quiero que lo hagas. Y el que agredió tiene que entender que lo que hizo afectó a la otra persona. De nada va a servir que yo lo siente en una silla y lo deje sin recreo. De absolutamente nada. No. Siempre exacto. Y el otro, atreverse a decir, discúlpame, no te quise lastimar. Un abrazo de amigos y se van a jugar. Sí, exacto. Y lo mismo pasa con hermanos, ¿no? Que uno a lo mejor llega y tira las cosas y el otro. Entonces siempre es observar con curiosidad. ¿Qué habilidad le falta a mi hijo? ¿No? O sea, ¿qué sucedió? Y ponerla en práctica. Claro. Ponerla en práctica, ¿no? Tú querías el juguete y por eso se lo quitaste, se lo arrancaste la próxima vez tal, y tú la próxima vez también tal, ¿no? Tú querías tu juguete y te lo arrancaron y no dijiste que lo estabas usando la próxima vez tal. Entonces, siempre es bien importante eso. Explora con curiosidad y dale las habilidades que no es que ya nacemos con ellas. El día que cumplamos 18 años y nos convirtamos en adultos, no nos despertamos y decimos, así de, ya, soy ser completo, lista. Responsable, puntual, organizado, ¿cómo se ponen límites? Lo tienes que desarrollar. Y desarrollarlo desde la infancia, ¿qué mejor? Claro. ¿No? Aparte le estás enseñando límites porque dicen, es que todo el día lo está molestando fulanito de tal. ¿Qué le tienes que, no está bien que lo moleste, obviamente. ¿Qué le tienes que enseñar a tu hijo para que aprenda a que ya no lo moleste? Exacto. ¿Qué herramientas le vamos a dar a él desde ahorita para que vaya desarrollando esto y logre poner ese límite? Ahorita es con Juanito.
Sí, para que no se perpetúe ese comportamiento. De no, qué miedo, no le voy a decir nada y no le voy a decir a la Miss. Usa tu voz, busca un adulto, inmediatamente vele a decir. Para eso estamos los adultos, te vamos a escuchar, te vamos a ayudar. Exactamente. Y por eso, como dices tú, o sea, ese trabajo de sinergia de la escuela, terapeuta, familia, comunicarlo en sinergia es fundamental. Es un trabajo en equipo. Yo les digo a los papás, a ver, si no trabajamos en equipo es imposible que yo haga mi parte y ustedes hagan la suya. Tenemos que estar así. ¿Por qué? Por el bien de los niños, nada más. Tú sabes, trabajar con un niño no es trabajar con el niño, es trabajar con toda la esfera que lo rodea, ¿no? Con los papás, con los cuidadores, con los abuelos, con todo su sistema, porque realmente de ahí es donde parte todo. Y no estamos separados, todos somos uno. No estamos separados. Así es. Me encanta que lo pongas así. Ay, qué padre. Ay, sí, Lola. Gracias. Vamos a hacer muchos episodios con Jimena para que nos siga platicando. Pero ¿qué es lo más difícil que te has enfrentado como psicóloga? ¿Te has enfrentado algunas con unos papás, una escuela así que hayas dicho, híjole? Mira, yo creo que hay muchos obstáculos en esta profesión porque trabajas con personas, ¿no? Entonces, trabajas con sistemas, trabajas con personas. Yo creo que el obstáculo más grande al que me he enfrentado fue cuando empecé y cuando, si yo veía a algún niño violentado, a lo mejor ya me estoy yendo a dinámicas muy fuertes, socioeconómicas muy fuertes. Si yo veía a un niño muy violentado, muy agredido, con una crianza demasiado negligente, yo sufría, o sea, sigo sufriendo, pero ya lo veo desde un lugar de qué puedo controlar y qué no puedo controlar, no me puedo llevar al niño a mi casa, por más que quiera, ¿no? Pero entonces, en ese momento sí querías llevarte al niño a tu casa. En ese momento era muy, muy doloroso, ¿no? Ver la realidad de nuestro país, de nuestro entorno, porque al final del día hay contextos de todo tipo, pero me ha tocado de todos los contextos, ¿no? Desde los más carentes, desde los más negligentes, desde los más vulnerables, a los menos. Entonces, a veces también ver ese tipo de realidades te sensibiliza mucho también y te hace darte cuenta de lo importante que es prevenir y trabajar en infancias cuidadas, protegidas, de calidad, ¿no? Desde alimentación sostenible, desde muchísimos temas, ¿no? Entonces, yo creo que ese y otro reto para mí también ha sido que al inicio, cuando trabajaba un poco como temas de papás divorciados, justo, me pasó lo mismo que a ti te pasó cuando tú empezaste a trabajar con tu equipo, que era... Trabajas con papás que no se pueden entender, que a lo mejor hay un conflicto muy fuerte, no en todos, pero en muchos sí, y que a veces como que el mediar al principio era como mi rol y después descubrí que ese no era mi rol, que al final del día cada uno tenía que corresponder a hacer su trabajo personal y que íbamos a alinearnos a trabajar por el niño con límites. O sea, tú te tocaba hacer una cosa, pero no te tocaba, ay, dile esto y... No. Aquí la información está para los dos, las recomendaciones están para los dos. Si las quiere seguir cada uno de su parte, ya es responsabilidad personal, ¿no? Ya no recae en que el otro le tenés que decir de tal manera, no, el que el otro no entiende, entonces sí empezar un poco a soltar también ese control y a darme cuenta que es maravilloso trabajar también, por ejemplo, con papás divorciados, porque ahora yo veo papás muy presentes, varones muy comprometidos que vienen aquí a las sesiones, a la terapia, que traen a sus hijos. Entonces, para mí también eso ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? Te estoy hablando de estos casos de divorcio. Pues sí, yo creo que este año cumplo ya 13 años de la terapia, entonces ya es un rato. Y cuando yo empecé, pues era un poco más, era distinta la visión. Y tú también tenías otra conciencia, estabas empezando, no tenías tantas herramientas. Exacto, tenía a mi supervisora claramente, ¿no? Que era una picudísima y que me acompañaba en ese proceso. Pero bueno, ahora ya lo veo también desde otra manera y la sociedad también ha ido cambiando, cosa que tenemos que aplaudir muchísimo porque espacios como este tuyo, Lola, lo han también... Y son movimientos muy fuertes y unos pasos gigantes, bendito sea Dios. Siempre va a haber áreas de oportunidad, como lo decimos, siempre hay cosas que aprender, pero mientras que queramos aprenderlas, pues ya es un aplauso para todos, ¿no? Totalmente. Muy agradecida también por eso y porque la sociedad sigue en construcción y te digo, la demanda de psicología infantil es altísima. Pues tú estás así. Gracias a Dios, sí. Y lo importante es que existan esos espacios, muchos espacios. Que la gente lo siga buscando. Que lo siga buscando y de verdad se los prometo, el output es maravilloso. Es maravilloso y es muy enriquecedor también. Estar al servicio de la comunidad, promover estos espacios es fundamental. Les voy a dejar las redes de Jimena por si la quieren contactar, está llena siempre, pero ella busca la manera de atenderlos o de canalizarlos. Haciendo un proceso y un sistema para poder recibir más. Ay, sí, está un proyecto en marcha padrísimo. No sé si todavía no lo puedes decir o todavía no. Todavía no, porque me gusta que ya esté como
ya que ya nada más los reciba y ustedes puedan saber que está el proyecto, pero ya vamos a poder recibir muchísimos más. Pero esténse súper atentos porque de verdad va a venir a beneficiar muchísimo todo el desarrollo de nuestros niños y adolescentes, que también necesitan mucha ayuda. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jimena. Es un placer siempre. Cuídate mucho, ¿no? Gracias. Gracias. Bye. Bye.